estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Han sido semanas de alta volatilidad en el mercado argentino desde mayo y hasta ahora en julio nos venimos encontrando con correcciones bastante contundentes en el mundo de la renta fija en dólares ley New York y solo un puñado de ADRs que siguen verdes en Wall Street. Veamos, el GD30 cae por 4% en lo que va del mes, el GD41 por más de 9% y el 46 por un 7,3%. En renta variable tenemos a Globant que vuela con un 30% en estos 18 días de julio, mientras que también hay subas para Bioceres, Vista y Mercado Libre. El resto todo en rojo, con los bancos llevándose lo peor de las caídas de entre 15 y 19%. Pero ¿cómo está la película si la miramos desde enero? Bueno, ahí nos encontramos con el hecho de que el GD30 está 40% arriba, el GD46 por 22% y el GD41 por casi 10%. El que compró bonos en diciembre sigue teniendo ganancias considerables. La historia con las acciones, en cambio, es menos homogénea y vemos subas alucinantes de entre el 60 y el 95% para empresas como Banco Macro, BBVA, Galicia y Vista, pero no menos de 8 caídas, con las peores siendo las de Denor y Bioceres, con 18 y 20% respectivamente. Como venimos diciendo esta semana, las miradas del mercado se posan sobre la brecha en el corto plazo y la salida del cepo en el mediano, a la espera de nuevos drivers de subas, sin descartar tropezones en el camino. 2. La consultora 1816 sacó ayer su informe semanal, donde destacó el anuncio de intervención y de esterilización de Caputo como una profundización de la apuesta por la emisión cero, pero también resaltó 2 problemas centrales en relación a la unificación cambiaria. Aunque no descartan que las cosas le salgan bien al gobierno y que pueda salir del cepo sin un salto discreto del tipo de cambio que miran los importadores, este no es el escenario base de 1816. La consultora ve que el mercado ya no está tan convencido de que se logre sostener el crawling peg en 2% y una convergencia en ese porcentaje de la inflación, y en segundo lugar, el aterrizaje suave sin una devaluación adicional ya no luce tan creíble, con una brecha que saltó de cerca del 5% al 20% entre mayo y julio. Acá estamos hablando de la brecha entre el contado con liqui con el tipo de cambio oficial mayorista más el impuesto país. Si miramos la brecha sin ese impuesto, el porcentaje sube al entorno del 40%. En ese contexto, 1816 dice que su escenario base es que la unificación cambiaria ocurra este año y probablemente con otra devaluación que recaliente en algún grado a la inflación. Como el año que viene hay elecciones, mejor hacerlo ahora en 2024. Sin embargo, como decía antes, no descartan que el gobierno logre bajar la brecha con la intervención, el ingreso de dólares del blanqueo y el adelanto de bienes personales jugando su rol. Eso permitiría al gobierno unificar sin un aumento brusco del tipo de cambio oficial. En los próximos días y semanas, entonces, todas las miradas puestas sobre la brecha. Si se comprime, el gobierno tendrá respiro y posiblemente la salida del cepo se postergue hasta el 2025. Y cierro con el EMAE de mayo que salió ayer y marcó un repunte de la actividad de 2,3% interanual y 1,3% frente a abril. Un alivio para el gobierno. 3. La FIP reglamentó esta semana el procedimiento para adherir al régimen de regularización de activos, mejor conocido como el blanqueo, con la posibilidad de formalizar activos por hasta $100.000 sin pagar ningún tipo de alícuota. En caso de superarse esos $100.000, se aplicarán alícuotas progresivas de recargo del 5, 10 y 15% según el momento en que se entre. AdCap estimó que podrían ingresar al sistema unos $2.000 millones que traerían cierto alivio para las reservas del Banco Central, apuntalando así las perspectivas para la salida del cepo. Santiago López Alfaro, de Patente de Valores, le dijo a Belén Escobar que espera que la medida sume al gobierno 0,4% del PBI en recaudación y que posiblemente tenga un impacto positivo en el golpeado rubro de la construcción. Por su parte, Martín Litvak, abogado especializado en estructuración patrimonial, dijo que el blanqueo apunta a quienes generaron riqueza no declarada desde 2016, aunque no ve tanto margen para que tenga un impacto significativo, teniendo en cuenta que no atraería a las grandes fortunas. Además, señaló que hacer un blanqueo con el cepo vigente y sin una reforma tributaria integral lo deja en condiciones de menor atractivo. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió ayer 0,1%, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo 4 subas de hasta 1,5% para Vista Energy y caídas de hasta 5% para Despegar. Los bonos en dólares cerraron con subas de hasta 0,4%, el dólar blue va a abrir en 1.455 pesos, el MEP en 1.317 y el contado con liqui en torno a los 1.321 pesos. El cierre. Y ahora Tomás Carrió, contanos por favor
por cómo estamos cerrando otra semana más en el mercado argentino. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. En estos últimos días el gobierno mostró, tal vez como nunca antes, cuál es su principal prioridad en materia económica. Controlar la inflación y llevarla a converger a niveles del crawling peg es hoy la principal preocupación para el equipo económico del gobierno, aun si para hacerlo tenga que postergar otras variables como pueden ser la acumulación de reservas. Recordemos, el sábado a la mañana el gobierno anunció que para cerrar el último grifo de emisión monetaria, los pesos que emitía para comprar reservas, vendería los dólares que comprara en el mercado de cambios a través del contado con liquidación. Si bien el gobierno subrayó que se trataba de una medida meramente monetaria para llegar a la emisión cero y que la base monetaria en adelante solo pudiera reducirse, en el mercado se interpretó esto como una señal de que el gobierno priorizaba en este momento bajar la brecha antes que recomponer reservas. Por eso, y anticipando el efecto que la medida tendría en el precio de los bonos y el riesgo país, el domingo a la noche el equipo económico adelantó que utilizaría una parte del superávit financiero acumulado a mayo para comprar unos 1.500 millones de dólares para así garantizar el pago de intereses con bonistas privados en enero. No precisó, sin embargo, cuándo o cómo comprará el monto necesario para pagar también los vencimientos de capital de ese mismo mes. Ya desde el lunes la reacción del mercado estuvo en línea con lo que podía preverse. Los dólares paralelos retrocedieron desde la zona de máximos, cayendo ya un 10%, pero los bonos también cedieron y subió el riesgo país. El martes, por si quedaba alguna duda, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló: a nosotros no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el riesgo país porque a nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela todos los días es el peso. En esa línea, el equipo económico avanzó también en apagar otra canilla de potencial emisión, les recompró a los bancos el 78% de sus tenencias en puts, operatoria por la que abonó unos 90.000 millones de pesos. En el medio, el equipo económico del gobierno también le reveló a inversores en Nueva York que el Banco Central espera que la inflación de julio se ubique en 3,7% y que la inflación núcleo desacelere a 3,2%. Serían en ambos casos los registros más bajos desde noviembre de 2021. También esta semana el gobierno celebró que según el INDEC la economía argentina dejó de caer en mayo tras 6 meses consecutivos de retrocesos en la comparación mensual y que mantuvo en junio el superávit financiero. Pero más allá de este nuevo resultado que refuerza el compromiso del gobierno en el ancla fiscal, lo que reforzó especialmente en estos días el equipo económico es el ancla monetaria y su objetivo de fortalecer una moneda a la que alguna vez Javier Milei calificó como excremento. Mirando hacia adelante, todo parece apuntado a bajar la brecha y que la inflación converja al ritmo de crawling peg. Así empezarían a cumplirse los puntos centrales de la hoja de ruta que tiene el gobierno para unificar el tipo de cambio y poner en marcha una competencia de monedas en la que el bien escaso pase a ser el peso. Pero para que todo eso suceda, será clave que esta nueva fase pueda convencer a un mercado que se muestra todavía más preocupado por la falta de dólares que por el excedente de pesos. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el presidente sobre los asesores que salieron de su equipo en las últimas semanas. Uno traicionó porque prefería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria. Hay muchos analistas que son muy ingenuos y o intelectualmente muy deshonestos. En principio, Milei se habría referido al economista Fausto Espotorno y al empresario textil Teddy Karagossian. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.